tal? ¿Cómo se encuentran en este día? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que ustedes se incorporen a revisar estos materiales. Y hoy déjenme comentarles que tenemos la presencia de una persona que ha influido en mi proceso como profesor, como investigador, no tanto porque me hubiera dado clases, sino porque ha sido un referente en algunos de los trabajos, de los estudios y de mi acercamiento a lo religioso, aunque pocas veces hemos platicado de esto. Me refiero a la doctora Cristina Gutiérrez Zúñiga, que hoy está con nosotros. A mí me da muchísimo gusto tenerla con nosotros, que comparta estos momentos, un poco de su trayectoria, de su experiencia en términos de la observación de los asuntos religiosos. Ella es socióloga, trabaja en la Universidad de Guadalajara y durante muchos años ha trabajado en el Colegio de Jalisco, es doctora en sociología y no digo más para darle la palabra. Muchísimas gracias, Cristina, muy bienvenida. Al ¿Cómo, contrario, muchas gracias por esta invitación. cómo se acercan los sociólogos a mirar las cuestiones religiosas? Bueno, algo que es importante precisar, tal vez antes de decir qué es lo que miramos, es muy importante decir lo que no miramos como punto de partida, porque hay una forma de acercamiento natural al fenómeno de la religión que los sociólogos necesitamos retrabajar. Y ese acercamiento natural hacia el fenómeno religioso tiene que ver con buscar creencias y prácticas religiosas que sean las que nosotros creemos que son verdaderas. Eh, Nos mueve el acercamiento natural hacia lo religioso, un poco la búsqueda de la verdad, lo que resulta verdadero para nosotros, que se puede traducir en la fe, en una doctrina acerca de un Dios bajo ciertas premisas específicas, o se puede traducir incluso en un ateísmo o un agnosticismo, ¿no? El acercamiento entonces natural hacia lo religioso está presidido por una búsqueda de verdad, cualquiera que esta verdad sea, y eso es exactamente lo que los sociólogos de la religión no hacemos. Nosotros no hacemos una especie de paréntesis, incluso sobre la existencia o no de ese objeto existente en el plano sobrenatural. Podemos ser ateos, podemos ser creyentes, podemos ser agnósticos. Entonces, ¿qué es lo que vemos o por qué nos acercamos a lo religioso? En principio, la propia curiosidad por el fenómeno religioso y la mirada sociológica se abre a la existencia de una diversidad de creencias y de prácticas de lo religioso a lo largo del tiempo y a lo ancho de las culturas de la humanidad. Y entonces esta diversidad de prácticas y de creencias en torno a lo sagrado, que va más allá de la búsqueda del creyente, ¿verdad? Nos abre el horizonte hacia nuevas preguntas y necesariamente nos preguntamos de dónde provienen esas representaciones tan diversas sobre eso que consideramos que está más allá de lo humano. Por ejemplo, ¿por qué es que sociedades recolectoras, por ejemplo, hace muchos siglos, hace muchos milenios, tenían una representación de lo sobrenatural tan distinta a la nuestra? ¿Por qué de hecho tenían ideas que hoy podríamos considerar panteístas? ¿Por qué pensaban que eso sobrehumano se expresaba, por ejemplo, en el viento o en los árboles o en los ríos? ¿Por qué además se expresaba como un todo múltiple? Y un todo múltiple que resultaba inmanente, ¿verdad? Actuante. La lluvia era la consecuencia directa de la voluntad probablemente de algo o de alguien. Em, ¿Y por qué? ¿Cómo es que nuestras sociedades occidentales y mayoritariamente cristianas tenemos una imagen completamente distinta de eso que es sobrehumano? Primero lo redujimos a uno, ¿verdad? Nos volvimos monoteístas. Y después esas representaciones eh, de ese Dios que es único, tienen mucho que ver con una representación unificada de un principio creador, pero también de una potencia que se erige por sobre nosotros, de la misma manera que se erige, por ejemplo, un rey. La idea de Dios como rey, eh, evidentemente tiene una historia, ¿no? ¿Cómo es que las sociedades fuimos a dar a este tipo de representaciones? Además, pensemos
nuevamente en esta imagen del rey. El rey con mucha frecuencia es también un varón. Qué interesante que sea así y no sea así en todos los sistemas religiosos, sino muy específicamente en estos sistemas monoteístas y muy específicamente en lo judio-cristiano, ¿no? ¿Cómo dar cuenta hoy de la emergencia de otras representaciones, ¿no? Porque al mismo tiempo están surgiendo hoy otras representaciones y estamos viendo, por ejemplo, que está apareciendo como una expresión ya casi común en ciertos templos, incluso católicos, hablar ya no de ese Dios Rey único, ¿verdad? Sino hablar, por ejemplo, del Dios Padre Madre, ¿no? O, por ejemplo, hacer un énfasis en que Dios no es ese juez, rey y castigador, sino que Dios es tu amigo y te sonríe. A ver, ¿qué está pasando aquí? Los sociólogos tenemos que enfrentarnos al hecho de esa multiplicidad de imágenes de lo sobrehumano que se han dado a lo largo de la historia, decíamos, y a lo ancho de los sistemas culturales. Y entonces eso nos mueve nuestra mirada a establecer un vínculo entre esas representaciones y prácticas religiosas y las características históricas concretas de las sociedades. Es porque vemos esa relación, ¿verdad? Que los sociólogos nos interesamos en el tema religioso. Entonces, así podemos distinguir que son sociedades occidentales, racionalizadas y que vivimos en un régimen patriarcal, los que nos representamos a lo divino como un rey que al mismo tiempo es varón, ¿verdad? También podemos observar cómo la emergencia de otras figuras que reivindican el rostro femenino de Dios tiene que ver también con movimientos que van caminando hacia la equidad en nuestras propias sociedades occidentales. Entonces, al mismo tiempo que observamos la representación de lo divino, la representación de lo sobrehumano y las prácticas, buscamos sistemáticamente una relación con las características de esa sociedad que produce esas imágenes y reproduce esas relaciones prácticas con lo divino, ¿no? Entonces, es por eso que la sociología se interesa por lo religioso y como vemos no es un interés natural, es un interés intelectualizado, con una lógica muy específica que, insisto, no busca la verdad o la mentira de esas representaciones, sino busca su relación con las sociedades que producen esas representaciones y reproducen esas prácticas. Entonces, de entrada, vamos a ver que lo religioso puede resultar profundamente herético para muchos. Que lo religioso desde lo sociológico puede resultar profundamente herético para muchas personas. ¿Por qué? Porque enfocar las representaciones de lo sobrehumano, de lo sagrado, de lo divino y sus prácticas de esta manera como producción social, rompe entonces con la sacralidad y con el misterio que cubre al objeto de culto. Nosotros nos relacionamos de manera natural con esos objetos de culto, con esta sensación de asombro, de misterio y hasta de terror, nos dicen los fenomenólogos, ¿no? Pero los sociólogos, de hecho, hacemos un trabajo por reducir de alguna manera estas creencias y estas prácticas a observarlas como un fenómeno social, que nos van a decir muchísimo sobre lo que la sociedad es y nos van a decir muchísimo sobre lo que la sociedad quiere ser, de hecho. Entonces, las representaciones de lo divino y las prácticas de relación con ello son parte de un proceso de búsqueda de sentido. Una tarea que en principio pensamos como propiamente humana, ¿no? Que aunque se ha vivido muy íntimamente, es construido socialmente. No importa que nosotros vivamos con gran intensidad, tengamos una experiencia con eso divino, ¿no? Las representaciones y cómo nos relacionamos con eso divino es construido socialmente. Entonces, nosotros, resumiendo, los sociólogos, no buscamos la verdad o la falsedad detrás de estas experiencias de lo divino. Más bien nos enfocamos a su comprensión. Y la comprensión quiere decir fundamentalmente empatía, ¿no? Empatía en el sentido de querer ponerse en los zapatos de quien lo experimenta,
quererse poner en el lugar del otro para poder apreciar la lógica de su perspectiva, acercarse al mundo de sus símbolos y de sus significados y captar el sentido de sus prácticas. Empatía no quiere ser simpatía, no quiere decir lo mismo que simpatía. Empatía es esta capacidad de ponernos en el sitio del otro para poder encontrar una lógica de su actuar y una lógica de sus representaciones, que pueden perfectamente no gustarnos, que pueden ser perfectamente algo completamente distinto a nosotros. Claro que hay ciertos horizontes que nos son mucho más cercanos porque tienen que ver con nuestros propios horizontes y nuestra propia experiencia. Es muchísimo más fácil para mí comprender, por ejemplo, el sentido de un rito cristiano eh, que entender el sentido de un rito originado en África, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la empatía se apoya por la similitud cultural, digamos, ¿no? Pero incluso en esos casos de lejanía cultural extrema, el sociólogo trabaja, ¿no? Por generar esa empatía, porque en última instancia podemos recurrir a la experiencia humana en general como base de esa capacidad de comprensión, como base de esa empatía. Pero su base es esto, es esta búsqueda de comprensión y no necesariamente la reivindicación del hecho ni nuestra simpatía por el hecho. Entonces, nosotros nos encontramos, de hecho, en nuestro entorno, estudiosos de la religión que son ateos, o nos encontramos estudiosos de la religión que pueden tener un profundo disgusto por su objeto de estudio. Estos casos se dan, ¿no? Y que, sin embargo, se pueden producir, digamos, este movimiento de capacidad de comprensión y de este acercarnos a la lógica del otro, aunque no sea el camino que nosotros estamos eligiendo en tanto creyentes o en tanto ciudadanos, pero sí en tanto investigadores de lo social, ¿no? Eh, por otra parte, además de buscar esta comprensión del fenómeno a través de la empatía, vamos a buscar también constantemente las condiciones que hacen posible ese fenómeno, el entramado de relaciones en las que el fenómeno religioso se da. ¿Cómo es que se da en una sociedad y no en otra? ¿Por qué se da en este grupo de personas y no en este otro? ¿No? Preguntarnos esto es una pregunta de ejercicio sociológico constante. Y probablemente la tercera pregunta que los sociólogos sistemáticamente nos hacemos es, bueno, ¿y qué consecuencias tiene para la propia vida social la existencia de estas creencias o prácticas en la vida de la persona y en la vida de la sociedad en general? De alguna manera hay, aunque la religión se refiera a lo suprahumano, hay muchas maneras de conexión con la organización de la vida cotidiana, con los posicionamientos que uno tiene, con la forma como uno ve el mundo y la forma como se desempeña en el mundo, incluso en la dimensión económica y política pública en general. Entonces, esta tercera línea es muy importante preguntarse, ¿qué relación tiene este fenómeno religioso, este fenómeno de creencia, con este ámbito propiamente público y político? Y estas tres, digamos, órdenes de preguntas nos conducen a la generación de todo un programa de investigación que estamos muy lejos de estar terminando o respondiendo a él. Tan solo en nuestra propia ciudad, no digamos en el país, ¿no? Actualmente México es un lugar en donde existe una creatividad y una dinámica religiosa impresionante y en donde los profesionales que nos dedicamos a estos temas nos estamos quedando muy cortos respecto a la velocidad de fenómenos que estamos presenciando, ¿no? Entonces, sirva esto como una invitación porque hay muchísimo trabajo que realizar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y dónde se observa lo religioso? Y yo diría, bueno, lo más fácil para observar lo religioso, en donde lo vemos como tan presente, como objeto empírico ya delimitado, ¿verdad? Es identificar una comunidad religiosa, un templo o un lugar de culto. Muchos trabajos en la sociología de la religión se refieren entonces a estudios de comunidades en particular.
típicamente nos saltan a la vista, ¿verdad? No lo que es más familiar, que es lo católico, sino lo que es un poco más exótico, ¿no? Lo que no es católico. Entonces, las minorías religiosas, las comunidades minoritarias son un objeto predilecto, digamos, de observación del fenómeno religioso, y así podemos ver que existen pues muchos trabajos acerca de los testigos de Jehová, los mormones, los Hare Krishnas, o bien comunidades dentro del catolicismo, porque ustedes saben que el mundo católico es un mundo amplio y diverso, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden trabajar sobre comunidades específicas del catolicismo. Típicamente estos trabajos se realizan, por ejemplo, basados en la observación de los servicios religiosos de esa comunidad, ¿no? En donde entonces uno puede observar quiénes conforman la comunidad religiosa, cómo se relacionan entre sí, forman parte de otra comunidad a su vez, son amigos entre sí, o más bien su vínculo es propiamente el de la comunidad religiosa. La comunidad religiosa los acerca en tanto personas, después tienen la libertad de invitarse a sus casas o seguir platicando, o su vínculo es simplemente anónimo porque acuden al mismo templo y en ese sentido en el momento del templo pueden vivir un momento de gran intensidad, ¿no? Incluso de experiencia de hermandad, ¿no? Pero al salir del templo esa relación se termina. Este tipo de cosas son típicas de las que observamos los sociólogos en un servicio religioso. ¿Quién dirige el rito? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es espontáneo? ¿Todo el mundo participa? ¿No? Eh, eh, ¿En qué consiste el rito que se encuentran celebrando? Eh, con mucha frecuencia, el rito religioso es como la escenificación de un mito. Un mito es esta narración simbólica, ¿verdad? Que nos da una explicación sobre algo en términos muy metafóricos, no en términos empíricos, pero sumamente significativos y que nos dota de cierto orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué rito estamos viendo reproducirse ahí? ¿Qué mito nos cuentan? Por ejemplo, un elemento que nos resulta culturalmente común, la Eucaristía. La Eucaristía es un rito, en el sentido que es una puesta en escena, un revivir, ¿no? Un mito, que es la narración acerca de la última cena y del sacrificio de Jesús, que nos está contando la historia de la redención a través del sacrificio, ¿no? Y entonces, en el momento en el que nosotros participamos en ese rito, en el rito de la Eucaristía, no solamente nos están contando algo que sucedió hace 2000 años, no, nosotros formamos parte de esa representación y en esa representación nosotros vivimos el lugar de los discípulos. De esa manera revivimos el ser un seguidor de Cristo. Cada vez vamos a compartir el pan que simboliza su sacrificio por la redención. Entonces se dan cuenta que es un poner en actualidad una narración mítica, pero que la vivimos entonces como una experiencia propia y actual, ¿no? En el aquí, en nuestro aquí y en nuestro ahora. Entonces, los servicios religiosos normalmente se encuentran articulados en torno a un rito que nos cuenta un mito y que no solamente nos lo cuenta como algo lejano, sino que nos hace vivirlo nuevamente, ¿no? Y esto es un núcleo importantísimo para la conformación de una comunidad religiosa y hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuál es la verdad simbólica que está encerrada en ese rito y en ese mito? Y de esta manera acercarnos empáticamente, ¿no? Al mundo de las creencias y de opiniones de esta comunidad particular, ¿no? De una manera empática, decíamos, ¿no? No buscando juzgar, buscando ante todo comprender. También es muy interesante acercarse a las comunidades religiosas, no solamente a través de observar sus servicios religiosos, sino también acercarse a través de la entrevista con los miembros. Y esto es, bueno, una oportunidad magnífica, poder conversar con una persona sobre su historia de vida, sobre su proceso a veces de conversión o de asunción de quienes en relación a las creencias de sus padres, por ejemplo, cuáles son sus prácticas actuales, cuál es su sentido, cómo es su comunidad religiosa, qué sentido tiene la pertenencia a una comunidad religiosa para la estructuración de su propia vida, para su desempeño incluso en el mundo público, para su actitud frente al gobierno, para su actitud frente a lo ambiental, para su actitud frente al aborto.
¿no? Que entonces vemos que las entrevistas nos conducen, digamos, a un conocimiento mucho más profundo que nos acerca entonces al otro, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades religiosas muy distintas y cada una ha sido como la exploración de un verdadero universo que yo desconocía que existiera en la misma ciudad de Guadalajara. A veces Guadalajara nos puede parecer muy plana, ¿no? Culturalmente hablando, y no es así. Estas exploraciones sociológicas, por ejemplo, con el grupo de los judíos, con grupos de orientación New Age, con grupos de danzantes concheros, ¿no? Que he realizado, a veces sola, a veces en articulación con equipos de trabajo, con colegas muy queridas, eh, me han acercado a una profundísima diversidad de la vivencia, de la pertenencia y el sentido religioso en mi propia ciudad. Y lo he hecho así como acercamiento a comunidades religiosas, ¿no? Es bien interesante también cuando trabajamos con comunidades religiosas preguntarnos por un proceso que se está gestando en nuestro país, creo yo, y que es de la máxima importancia, es el proceso que tiene que ver con la diversificación de lo religioso, ¿no? Cada vez hay más comunidades religiosas distintas de distinto signo y los mexicanos estamos aprendiendo a convivir con los religiosamente distintos. No es algo que esté en nuestra tradición. En nuestra tradición está la sujeción de un sistema religioso frente a otro, ¿no? La sujeción de las creencias y ritos indígenas por la matriz católica, ¿no? Esa es nuestra experiencia de diversidad como sociedad y hoy estamos aprendiendo a vivir con una enorme variedad de grupos y comunidades religiosas. Vale muchísimo la pena acercarse a este fenómeno. No solamente cómo se diversifican y se multiplican las opciones religiosas, sino también cómo estamos aprendiendo a convivir entre los distintos, ¿no? Y en este sentido es lo que se denomina el proceso de pluralización. No solamente la diversificación de los religiosos, sino el valorar el que la diversidad es un valor en sí y que la pluralidad permite la convivencia de esas distintas opciones. Pero sin embargo hay todo un proceso para ponernos de acuerdo qué va a ser tema de cada minoría religiosa, ¿no? Y qué es tema del común de la sociedad. Y aquí vienen, por ejemplo, los temas de laicidad. ¿Cómo vamos a mantener una discusión pública para preservar una normatividad común para todos, ¿no? Con respeto de las creencias de cada quien, pero al mismo tiempo con garantía de derechos en tanto somos ciudadanos mexicanos independientemente de lo que creamos. Entonces, se abre un panorama de trabajo súper interesante, ya no centrado en la comunidad en particular, sino en la convivencia entre comunidades, ¿no? Y su relación con la sociedad en general. Bueno, por último, a mí me gustaría platicarles que aunque lo más típico es acercarse al tema religioso, les decía, en torno al conocimiento de una comunidad específica, es muy importante hoy reconocer el que lo religioso no se encuentra solamente en este momento concentrado en las religiones y en los templos, sino que se encuentra diseminado en todo el espacio social. Y así lo podemos apreciar los sociólogos porque nos podemos hacer una pregunta muy sencilla, que es, ¿en dónde se encuentra la mayor efervescencia, la mayor emocionalidad colectiva en nuestra sociedad? ¿En dónde se encuentra la verdadera celebración de lo sagrado? Eh, y con mucha honestidad, tenemos que reconocer que no necesariamente eso, que es el signo de la presencia de lo sagrado en la sociedad, ya no se encuentra necesariamente o solamente en los templos. Pensemos en la enorme emocionalidad, efervescencia y prácticamente locura que puede desatar, por ejemplo, un enfrentamiento futbolístico o un concierto de un grupo que nos parezca maravilloso. Eh, o bien, como tuve la oportunidad de constatar, un congreso de ventas, ¿no?
Cuando uno acude a estas reuniones colectivas, uno puede ver un grado de efervescencia y de emocionalidad que arroba por completo a los participantes. Y vemos cómo no se queda en una vivencia del momento. Durkheim diría que eso mismo ya es signo de que estamos frente a algo sagrado. Pero no se queda solamente en la vivencia del momento. Vemos que esa emocionalidad y esa efervescencia se traduce en ciertas orientaciones de sentido para conducir la vida y ciertas formas de identificación de quién soy. Esto es muy impactante y de esta manera podemos ver que la música no es solo música, que el fútbol no es solo fútbol y que, por ejemplo, una profesión de ventas no es solamente una profesión de ventas. Por ejemplo, las organizaciones de venta multinivel, como probablemente la más famosa sea OmniLife, son organizaciones de venta que de hecho podemos denominar congregaciones que utilizan en muy buena medida dinámicas congregacionales para motivar a los propios vendedores a vender cada vez más, pero no a vender cualquier cosa, sino a vender algo, a vender un producto que no es solamente el producto en sí. El producto tiene un plus, el producto tiene un plus simbólico que es el del bienestar y el éxito, ¿no? Entonces, nosotros vemos que estas empresas multinivel, cuando nos ofrecen la variedad de sus productos, no solamente nos ofrecen los productos en sí, sino que nos ofrecen un acceso a ser ese que modela el propio vendedor, ese que modela el propio líder de la empresa en cuestión, ese ser que es capaz de vencer todas las dificultades, que puede salir adelante y que tiene siempre el estado de ánimo para luchar y para creer en el futuro y para vencer todas las adversidades y lograr un estado de bienestar que él se merece, ¿no? Lograr el estado del éxito. Desde un punto de vista sociológico, esta es una nueva forma de salvación en nuestra sociedad. Ya no estamos buscando necesariamente o solamente la salvación ultramundana que nos ofrecen las religiones en su formato más tradicional. No es la salvación después de la muerte, es mucho más la vivencia de ser salvo en el aquí y en el ahora. Y ese ser salvo en la sociedad contemporánea tiene que ver con tener una profesión, con tener una afluencia económica, con tener determinado tipo de familia y determinado nivel de consumo. Y tenemos que reconocer entonces que desde una perspectiva sociológica, hoy lo sagrado tiene que ver con estas cuestiones no tan ultramundanas, sino con estas cuestiones intramundanas. Esto nos invita a un análisis sociológico que ya no se centra entonces en las religiones concentradas en los templos, sino que nos mueve hacia el análisis de lo que es sagrado a todo lo largo y amplio del espacio social. Otra manera de acercarnos a esto religioso que ya no se encuentra concentrado en los templos, nos lo ofrece la pregunta simple de ¿y cómo estamos lidiando hoy con las situaciones que amenazan nuestra forma de vida o nuestra salud? Y nos podemos encontrar que tenemos una gran variedad de creencias y de prácticas, por ejemplo, de salud alternativa. No todas tienen que ver con nuestro catolicismo o nuestro protestantismo o cualquiera que sea nuestra afiliación religiosa. Tiene que ver con otros marcos de creencia, de qué es lo que me produce bienestar, qué es lo que me produce salud. Frente al tremendo problema, por ejemplo, de las adicciones, como sociedad, ¿qué estamos poniendo en juego para la recuperación de una adicción? Y vemos numerosos centros que están aplicando doctrinas, ¿no? Del enfrentamiento del pasado a través del aislamiento, para la recuperación de la fuerza de en sí mismos, ¿no? Y para poder creer que tú puedes vivir cada día un día más sobrio, ¿no? Estos son auténticas matrices de creencias y de prácticas sagradas en nuestra sociedad que estamos poniendo en práctica sin necesariamente ponerle el nombre de religiones.
O simple y sencillamente, ¿qué estamos haciendo hoy? Nos podemos preguntar también, para lidiar con la pandemia del coronavirus, ¿no? Y pues nos vamos a encontrar con una producción religiosa, mediática y sociodigital impresionante, ¿no? Podemos ver particularmente en el periodo de aislamiento en donde estuvieron prohibidas las reuniones para fines productivos o para fines sociales o para fines religiosos por motivos sanitarios. Podemos ver cómo entonces Internet se convirtió en una barra de servicios religiosos a los que podemos asistir y observar incluso con mayor libertad de antes, ¿no? Uno se puede pasar el día viendo servicios religiosos, ya no necesitas ni localizar un templo, ni pedir permiso para ir, ¿verdad? Tú puedes visitar una multiplicidad de servicios religiosos, yo misma lo he hecho, eh, y en los que podemos presenciar cómo hay tantas iniciativas, ¿no? Por generar narraciones que buscan dar cierta explicación o una cierta coherencia a la amenaza que estamos viviendo, un cierto sentido a la incertidumbre que se está cerniendo sobre nuestras formas de vida. Y vemos además emerger que no solamente estas narraciones provienen de servicios religiosos promovidos por una cierta institución que nosotros identifiquemos, no, vemos numerosos, como dicen, autoemprendedores espirituales que nos ofrecen este tipo de explicaciones y nuevas prácticas para podernos proteger o por lo menos para dar sentido a lo que está pasando. Vemos emerger, si somos sinceros, nuevas figuras explicativas que no necesariamente son Dios. Son, por ejemplo, un orden suprahumano extractor de vida, el neoliberalismo personificado, ¿no? Que se adueña del planeta, ¿no? Y a través del control tecnológico, ¿no? Está buscando influir en lo más íntimo de nuestras vidas. O vemos, por ejemplo, en estas narraciones en Internet, que aparecen en múltiples servicios en Internet, una madre tierra, ¿no? Que se encuentra activando sus defensas contra los excesos humanos. Entonces, la pandemia es una forma de librarse o de vivir las consecuencias de una acción que hemos ejercido en contra de la naturaleza y que hoy se nos regresa, ¿no? Entonces, vemos muchas narraciones que, aunque no sean propiamente religiosas en el sentido de pertenecer a una religión, y que no necesariamente nos gustan, podemos ver desde una perspectiva sociológica que están tratando de dar cuenta, que están tratando de construir una explicación cosmológica que ordene esa amenaza a nuestra forma de vida que estamos experimentando en la pandemia hoy. Entonces, retomando o tratando de englobar eh, esta charla, yo les diría, el ejercicio sociológico nos lleva a la observación del fenómeno religioso, no solamente en las religiones socialmente entendidas como tales, en comunidades específicas, en servicios religiosos, en instituciones, también nos lleva a explorar a lo sagrado en todo lo amplio de nuestro espacio social. Yo creo que acercarnos a esto, aunque es una tarea muy propia de los sociólogos, la verdad tiene mucho que ver con hacer un ejercicio de comprensión de nuestra época. Y es por eso que yo los invito a que lo realicen en la medida de lo posible, a que lo experimenten en la medida de lo posible. Y yo creo que este curso de Fe y Cultura los va a adentrar y los va a dotar de una serie de herramientas para poder tener esa experiencia, ese ejercicio de comprensión de nuestra propia época. Pues muchas gracias. Pues una charla muy interesante, Cristina, una apertura de panorama, de perspectiva, como para pensar este asunto de cómo se da o cómo se está presentando lo religioso en la cotidianidad. Yo te quiero agradecer muchísimo a nombre de mis estudiantes, de mis alumnos, el que hayas compartido este momento, estas reflexiones, estas consideraciones que seguramente podrán ser reflexionadas, discutidas entre nosotros. Muchísimas gracias. Quedo muy agradecido contigo.